Emplazando. Estamos en plena pandemia y no me refiero al COVID-19. Les quiero hablar de una pandemia, una que vive con nosotros desde hace 40 años y lamentablemente ya ha matado más de 30 millones de personas en el mundo. Hablamos de una enfermedad para la que aún no existe vacuna y donde las políticas públicas son fundamentales. Estamos hablando del SIDA. ¿Pero qué ha hecho o qué está haciendo Chile para acabar con el SIDA? ¿Cuál es la política comunicacional del gobierno para combatir el VIH? ¿Cuál es el estado actual de esta pandemia en nuestro país? Vamos a escuchar a una doctora experta en la pandemia del VIH. Sígueme. Emplazando. Ustedes saben que al hablar del VIH estamos hablando del SIDA. Gracias a las investigaciones y a los laboratorios, lo que antes era una sentencia de muerte, ahora es una enfermedad con la que se puede convivir y en muy pocos casos se puede mejorar. Ya sabemos que no hay una vacuna para el VIH. Existen medicamentos que suprimen el virus hasta que casi es indetectable. Al día de hoy, más de la mitad de los enfermos de SIDA están usando estos tratamientos. Esta pandemia aún no ha terminado. Solo en el año 2019 murieron en todo el mundo más de 690.000 personas de enfermedades relacionadas con el SIDA. En Chile, el Ministerio de Salud del presidente Piñera reveló que más de 100.000 personas viven contagiadas por el VIH, de las cuales la mitad no lo sabe. Y prácticamente no existe una política comunicacional del gobierno, como dice nuestra invitada, para aumentar la conciencia sobre la existencia del SIDA y el VIH. Primero que todo, queremos agradecer a la doctora Raquel Chail Goldenberg por haber aceptado nuestra invitación. Hola Robert, muchas gracias por haberme invitado a tu programa Emplazando. Excelente. Raquel Chail Goldenberg, médica trabajando en salud pública y políticas por 30 años, coordinadora ejecutiva de CONASIDA, asesora regional para VIH-Sida del Fondo de Población de las Naciones Unidas, directora en UNITAD, asesora ministra de Salud, coordinadora de Programa de Salud, Instituto Igualdad. El SIDA es una enfermedad infecciosa que apareció a inicios de la década de los 80 en Estados Unidos. Una enfermedad que posteriormente se descubrió que era producida por un virus que se llamó el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lo que hace es destruir las defensas del organismo y por lo tanto el organismo no se puede defender de gérmenes que están en el ambiente, algunos gérmenes bastante especiales, no cualquiera, y impide también defenderse de células cancerosas que normalmente aparecen en el cuerpo, en el organismo. Entonces, los síntomas que tiene la infección por el virus de inmunodeficiencia humana son infecciones severas, compromiso del estado general, que básicamente es adelgazamiento que puede llevar hasta la muerte, y algunos cánceres. Como nos dice la doctora Raquel Chail, en el año 1981, el Centro Americano para el Control de Enfermedades identificó los primeros casos de VIH. Sin embargo, el virus llevaba ya décadas en Estados Unidos y en el mundo entero. Nuestra historia se remonta a principios del siglo XX en lo que se conoció como el Camerún alemán. SIDA son las siglas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir,
el SIDA realmente no mata por sí mismo. El VIH ataca tu sistema inmunológico. De esta forma puedes morir de una simple neumonía porque tu cuerpo no tiene defensa. Al igual que con el coronavirus, hay gente que tiene el virus del VIH y son asintomáticos. Incluso hay gente con el virus que nunca llega a desarrollar síntomas de SIDA. En primer lugar, se pudo diagnosticar la infección, la enfermedad, y en segundo lugar, se pudo encontrar algunos tratamientos que a la fecha permiten una sobrevida de quien está infectado con el virus prácticamente normal a la misma población general de la misma edad. Los diagnósticos de VIH están disponibles en el mundo a fines de los años 80 y los tratamientos están disponibles, tratamientos eficaces, desde el año 1996. Hoy día los tratamientos son, como decía, muy eficaces, son tratamientos que eliminan el virus de la circulación, pero hay un problema. Estos tratamientos no han sido capaces de eliminar totalmente el virus de las células del organismo, ya sea de las células del sistema nervioso o de las células que están básicamente en la médula ósea. Esto hace que el tratamiento tenga que ser de por vida y con una multiplicidad de drogas que actúan en lugares diferentes de la multiplicación del virus. En términos simples, el virus del VIH es un haz de camuflaje, infecta las células sanas y se integra en su material genético para pasar desapercibido y no dar la cara. Los antirretrovirales para combatirlo cada vez son más eficaces, tienen menos efectos secundarios y reducen a la mínima expresión el virus. Pero lamentablemente el VIH nunca desaparece del todo y quedan en una especie de guarida, y ahí se queda. Células infectadas latentes en el organismo. Por eso la cura, hoy por hoy, no existe. El VIH no es un virus que se transmita por vías respiratorias como el COVID-19. En un primer momento, la transmisión fue mucho más lenta. Los primeros brotes comenzaron en el año 1920 en lo que por entonces se llamaba Congo belga. Y se cree que en los años 60 llegaron los primeros casos a Estados Unidos. Se dice que los primeros portadores serían haitianos y que habían trabajado en el Congo belga y volvían al continente americano. Unos años más tarde, en el año 1978, el 5% de la población de San Francisco y Nueva York ya tenía VIH. Sin embargo, en esos momentos nadie sabía que existiera un virus como tal. Los médicos no sabían muy bien a qué se estaban enfrentando. De hecho, hubo que esperar hasta el año 1981 para que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos identificara este nuevo virus. En un primer momento se le llamaba la enfermedad de las 4 H's. ¿Por qué? Porque afectaba mayoritariamente a los haitianos, a los homosexuales, a los homofílicos y a los adictos a la heroína. Sin embargo, desde 1982 lo llamamos por el nombre que tiene hoy en día. El grupo de las personas haitianas, aprovecho de decir, fue inicialmente identificado como un grupo significativo cuantitativamente de estar afectados con el VIH, pero en verdad fue solo un fenómeno epidemiológico de vida sexual en algunos grupos que vivían en Estados Unidos. Pero hoy día se sabe perfectamente de que la población haitiana no está especialmente afectada por el VIH como ninguna otra población, salvo los hombres que tienen sexo con hombres. Una de las características del VIH es que se transmite de madre a hijo o hija a feto, y eso dentro de la lógica de los tratamientos
Se ha demostrado que hay medidas muy eficaces. Si una mujer embarazada tiene el VIH, debe comenzar a tratarse con los mismos medicamentos, los mismos antirretrovirales que se trataba previo a su embarazo, y eso elimina la transmisión. Y los niños y niñas nacen sin portar el virus. Desgraciadamente, en las poblaciones y las mujeres migrantes, vemos que la lógica de su control maternal en sus países de orígenes no es tan difundida como acá. Entonces hemos encontrado que estas mujeres migrantes requieren una educación especial para acceder a un control prenatal sistemático, igual que la población chilena, y en ellas entonces también que seamos capaces de detectar si eventualmente portan el virus o no, y si portan el virus, acceder a los tratamientos que se implementan en el país. El virus, cuando uno se infecta, tiene algunas semanas de incubación, un par de semanas de incubación antes que uno empiece a producir anticuerpos. Uno empieza a producir anticuerpos y esos anticuerpos pueden ser detectados en los exámenes de detección del VIH y el anticuerpo empieza a tratar de eliminar el virus, cosa que en general no funciona, pero es así. Hablamos de una enfermedad de transmisión sexual. En esos años, si diagnosticaban SIDA, era una sentencia de muerte a efectos prácticos. Los enfermos tenían una esperanza de vida de 1 año tras ser diagnosticados. Los tratamientos eran muy primitivos o directamente inexistentes, y mientras tanto el virus no paraba de expandirse. Hoy es posible convivir con alguien que lo tiene, darle la mano, darle un abrazo. Pero no podemos aceptar transfusiones de sangre de personas contagiadas con SIDA, tampoco tener relaciones sexuales sin protección. Así es que es súper importante recordar el uso del preservativo al tener relaciones sexuales. Una buena noticia es que la medicina dice que ya se ha curado el 2.º paciente del VIH. Es verdad, porque podemos decir que no solo se puede convivir con el SIDA, sino incluso erradicarlo por completo del cuerpo. Interesante pregunta. El tratamiento de células madres, hay un par de casos, 2 o 3 casos en el mundo que han logrado eliminar el virus de su cuerpo, y la eliminación del virus del cuerpo implica eliminar todas las células sanguíneas y posiblemente portadoras del VIH. Eso se hace con unos tratamientos brutales de quimioterapia, y para poder sobrevivir a estas personas se les ha puesto células madres provenientes de otras personas que sean compatibles, y ha funcionado. Pero en verdad es un tratamiento que ha logrado tener resultados en 2 personas en el mundo frente a los casi 40 millones de personas que viven con el VIH. Por lo tanto, puede ser un tratamiento promisorio, puede ser promisorio para muchas patologías. En el VIH todavía creemos que está lejos de la aplicación masiva. El nuevo caso es un hombre del Reino Unido al que se le diagnosticó la infección por VIH en el año 2003. En el año 2012 inició el tratamiento antirretroviral y al poco tiempo se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin. En el año 2016 se sometió a un trasplante de células madres. 16 meses después de la intervención, los médicos del hospital londinense donde fue atendido le retiraron el tratamiento antirretroviral
y desde entonces suma 1 año y medio libre del virus. Esas son muy buenas noticias. Ya puede haber una entrada, un inicio a una cura del SIDA. Les cuento que ya tenemos agendado un próximo video sobre las células madres. ¿Pero qué ocurre en Chile con el SIDA? Escuchemos a la doctora. En Chile tenemos SIDA desde el año 84, 1984. Son los primeros casos que aparecieron. Fueron personas que se habían infectado por vía sexual, pero también había unos pocos casos que se habían infectado por vía sanguínea. El tema de la vía sanguínea inicialmente era bastante importante porque las personas, y especialmente para las personas que necesitaban usar transfusiones, el virus está presente en la sangre de quienes están infectados, y si esas personas daban sangre, esa sangre transmitía el VIH. Entonces, al inicio de la epidemia, la transmisión por transfusión fue importante. Hubo un grupo especialmente afectado por este tema, que eran las personas que tenían hemofilia o que tienen hemofilia. Esa enfermedad hace que las personas requieran transfusiones permanentes para evitar sangramientos. Y por eso que inicialmente el SIDA se dijo que afectaba a 3 grupos de personas: a personas que tenían hemofilia, a personas homosexuales y a personas haitianas. La definición original de personas homosexuales, hombres, sigue siendo el grupo más afectado, especialmente, como decía hace un rato, en Chile. En Chile, más del 90% de quienes viven con el VIH son hombres, y son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Las mujeres que han sido afectadas en Chile han sido todas, salvo un par, han sido infectadas a través de sus parejas sexuales. En la población general, la infección afecta a menos del 0,5% de la población. Hay estudios que muestran que en el país alrededor entre el 12 y el 15% de los hombres que tienen sexo con otros hombres portan el VIH, y la población trans sí está muchísimo más afectada, y alrededor del 30% de ellos y ellas viven con el virus. Estas diferencias las podemos explicar básicamente por el desconocimiento sobre la enfermedad y cómo protegerse, sobre el estigma y la discriminación que hay y que todavía existe en el país hacia los hombres que tienen sexo con otros hombres, y ni que decir el estigma y el rechazo que hay en la población general hacia las personas trans. Eso hace que este último grupo de personas sea un grupo que tiene mucha dificultad de acceder a salud, de acceder a información, de acceder a apoyo social, ya sea para prevenir infectarse o para acceder al tratamiento. En cuanto a los tratamientos, en Chile estamos bastante bien. El tratamiento es accesible a las personas gracias al GES, al programa Auge creado con la presidenta Bachelet en su primer gobierno, y una de las patologías que ingresó en el primer grupo de enfermedades que tenían cobertura obligatoria en el país está el VIH y el SIDA. Hoy día todas las personas que tienen VIH acceden a tratamiento voluntariamente, obviamente, y acceden a él desde el diagnóstico. Inicialmente el tratamiento se iniciaba solo cuando la persona hacía SIDA, o sea, cuando ya tenía síntomas de infección. En general eran bastante severos. Hoy día el acceso a tratamiento es desde el momento del diagnóstico, y ojalá que se inicie
desde el momento que la persona se enferma, porque así se evita, en primer lugar, que esa persona se enferme, y por otra parte, desde la perspectiva de la salud pública, esa persona deja de transmitir el VIH. O sea, el tratamiento limita y elimina la multiplicación del virus, y eso implica que el virus no destruye las defensas de la persona y por otra parte no está presente ni en la sangre ni en las secreciones sexuales de quien está infectado o infectado, y por lo tanto no transmite. Este logro de tener tratamiento accesible a muy bajo costo en el país y a nivel global ha sido central y estratégico para tener de manera relativamente controlada la infección en el mundo que tiene acceso a tratamiento, porque hay países todavía en los cuales no están los recursos disponibles para este tratamiento. Un tema significativo es el tema del estigma y la discriminación que todavía las personas con VIH sufren. En Chile, también en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se promulgó una ley de apoyo a las personas con VIH. Es una ley que protege los derechos de quienes viven con el virus hoy día y que obliga al Estado a tener políticas protectoras. Desde ese lugar, el estigma y la discriminación son bastante controlados, promoviéndose que el conocimiento y los conocimientos sobre este problema y de quienes viven con el VIH sea una información privada por una parte, y por otra parte haya políticas que promuevan unas conductas sexuales protectoras y seguras. En la ley de SIDA ha habido también, posterior a su promulgación inicial, algunas modificaciones que básicamente han tenido que ver con el inicio de la edad de diagnóstico autónomo. Inicialmente las personas hasta los 18 años para hacerse el examen del VIH requerían autorización de sus padres. Posteriormente el artículo de esta ley se modificó y solo entre los 14 y los 16 hoy día necesitan una autorización ya sea de los padres o de su tutor legal. O sea, y eso deja por una parte un espacio de autonomía y de confianza en las personas jóvenes, en la conciencia de sus conductas de riesgo y la consideración de sus eventuales conductas que los pudieran llevar a haberse infectado por el VIH, y por otra parte lograr aumentar el número de personas que se hacen el examen y que eventualmente salgan positivas. Las malas políticas que matan. A pesar de que el gobierno inyecta muchos recursos en el tratamiento del virus, no así en el tema comunicacional. Hoy existe muy poca información en los medios para crear conciencia de los cuidados personales para no contagiarse de SIDA. En Chile el tratamiento es gratuito dependiendo del seguro de salud que uno tenga. En FONASA, si uno pertenece a la categoría D, debe pagar el 20%. Para el resto de los grupos es gratuito. Y en ISAPRE tiene que pagar dependiendo del contrato de cada uno, pero también entiendo que es alrededor del 20% del costo del tratamiento. En relación al costo, es impresionante la baja en los precios que se ha logrado a nivel mundial, incluyendo Chile. Esto básicamente se logró gracias a la aparición de medicamentos genéricos al término de las patentes de los medicamentos originalmente, que originalmente fueron creados y demostrados como eficaces para el VIH. Y bueno, al término del periodo de patentes, que son hasta ahora 20 años,
se pueden producir genéricos y lo que en general en Chile se está comprando son medicamentos genéricos y por lo tanto a un costo miles de veces menores a lo que se pagó inicialmente. Y eso también ha permitido aumentar la cobertura de tratamiento, o sea, la cobertura en términos de drogas nuevas, cada vez más eficaces y con menos complicaciones secundarias y aumentar también la cobertura de la poblacional, o sea, aumentar el número de personas que están en tratamiento básicamente con los mismos recursos financieros. El Estado chileno dedica una buena cantidad de millones de dólares al tratamiento del VIH anualmente, ya sea a la población de FONASA o a quienes están en ISAPRES. En Chile vemos que en los últimos años ha aumentado de manera importante el número de personas que viven con VIH. Y yo lo atribuyo, y otras personas que también trabajan en el tema, a que no hay un trabajo intensivo y explícito por parte del gobierno para aumentar la conciencia sobre la existencia del SIDA y del VIH y para convocar a quienes tienen conductas de riesgo a disminuir sus conductas, básicamente a usar preservativo, o por otra parte a acceder a las terapias que hoy día hay que previenen la transmisión. Curiosamente, Chile comenzó a implementar el año 2018 una forma de prevención de transmisión del VIH que es muy eficaz y que consiste en tomar los mismos medicamentos que se usan para tratar la enfermedad para prevenir la transmisión. O sea, si yo sé, por ejemplo, que voy a pasar un periodo todo el verano teniendo mucha actividad sexual y con diferentes parejas, puedo tomar estos medicamentos o una pastilla diariamente y eso me va a proteger de infectarme con el VIH. Esa estrategia se llama PrEP o profilaxis preexposición al VIH. O sea, profilaxis es prevenir y previo a encontrarme con el virus en mi cuerpo. Como decía, Chile implementó esta política hace un poco más de un año y la cantidad de personas que ha accedido a él es muy, muy baja. Es muy, muy baja. Entonces, a mí me parece de que no ha habido suficiente difusión, no ha habido suficiente acceso a quienes lo necesitan y no se ha transmitido ni trabajado con las organizaciones del mundo homosexual o las organizaciones que trabajan con el mundo trans para quienes serían como un público objetivo y para quienes es indispensable usar este tratamiento preventivo. También este tratamiento se puede usar posterior a una exposición de riesgo. O sea, si yo tuve relaciones sexuales con alguien y esa persona a la semana me dice, oye, me dice el examen del VIH y tengo el virus, yo puedo empezar a tomar el tratamiento, este tratamiento que me va a prevenir de infectarme. Hay esquemas de cómo se debe tomar, etcétera, pero también ha sido muy poco implementado en el país, me da la impresión por falta de difusión. O sea, creo que la epidemia ha aumentado, como decíamos, porque no hay información, porque no hay comunicación masiva, porque las estrategias que pueden ser buenas, que el gobierno ha creado, no se difunden, no se masifican y tenemos una epidemia creciente. Ha sido insuficiente el trabajo hasta ahora. Los jóvenes están en el centro de la epidemia mundial del VIH. Además, son la mayor esperanza del mundo en la lucha contra esta enfermedad mortal. Lamentablemente, los jóvenes de hoy han heredado un legado letal que le está robando sus vidas y la de sus amigas, amigos, hermanos, en fin.
mucha gente. Después de más de 2 decenios de epidemia, la amplia mayoría de los jóvenes siguen desinformados sobre las relaciones sexuales y las infecciones de transmisión sexual. Aunque generalmente han oído hablar del SIDA, muchos no saben cómo se propaga el VIH y no creen correr el riesgo de contraerlo. Y los que saben algo del VIH no suelen protegerse porque carecen de los conocimientos prácticos, el apoyo o los medios para adoptar comportamientos seguros. Sin embargo, en las zonas en las que la propagación del VIH se estabiliza o incluso disminuye, esto se debe sobre todo a que los jóvenes y las mujeres se les han dado los medios e incentivos para adoptar comportamientos seguros. La juventud ha demostrado su capacidad de tomar decisiones responsables para protegerse cuando se les proporciona ese apoyo y de poder educar y motivar a los demás para que tomen decisiones seguras. Espero que este video les sea útil. Nuestros agradecimientos a la doctora Raquel Child. Amigas y amigos, un gran abrazo. No olviden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal y muchas gracias. Nos vemos. Emplazando.